Estábamos leyendo esta información cuando terminaba la semana y nos alegramos muchísimo porque la mayoría de la gente joven, Nairobi, cuando se gradúa o se prepara en un oficio y va a buscar trabajo, lo primero que se le pregunta es, ¿cuál es tu experiencia? Y como no tienen experiencia, lo que tienen es una formación más o menos buena, porque en nuestro país a veces hay que ver el tipo de formación que recibe nuestra juventud en las universidades o en los centros técnicos, los técnicos mejor todavía que las universidades muchas veces. Y por supuesto, si no la tienen, no los contratan, pero si no los contratan, ¿cómo van a adquirir la experiencia y la formación que requiere un puesto determinado o un cargo? Por eso nos llamó la atención, como decía al principio, este programa que está lanzando el Ministerio de Trabajo y hemos invitado al ministro Eddie Olivares para que nos lo explique y se lo explique al país. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy contento de estar aquí con ustedes. Siempre es de muchísima alegría. Y recibirte también. Casi siempre con temas electorales. Siempre eran. Sí, siempre. Ahora mejor. Sí. Ahora trabajo, que es lo que la gente necesita y sobre todo la gente que se capacita, que se forma, que estudia, que muchas veces sin recursos hace sacrificios para llevar hacia adelante una carrera. Y les es tan difícil insertarse en el mundo laboral. Explícanos de qué se trata este programa para estos jóvenes. Sí, precisamente la razón del programa, la razón principal es esa, la de traspasar la pared que se le coloca a la juventud para incorporarse al mercado laboral. Y en uno de los programas va a implicar que el ministerio le pague 3 meses, el equivalente al salario mínimo del sector de que se trate, el sector donde sea incorporado en el programa el trabajador. Si es de empresas grandes, entonces estamos hablando de 29.888 pesos durante 3 meses. El detalle interesante es además que entra al sistema de la seguridad social, cubierto también por el programa. Al entrar al sistema de la seguridad social, ya es poco probable que se interese por un empleo que no sea formal. Que no sea Aquí formal. entra la formalidad como un aspecto fundamental. Esa es una forma. Entonces, esto tiene un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y hay reglas para ser parte del programa. Entre las reglas está que debe ser una empresa formal y debe cumplir con todos los requisitos de las empresas formales. Esa es la idea, promover la formalidad en todos, claro, en ambos lados. Sí, porque el propósito de nosotros es llegar al 50% de formalidad. Pero ese es un tema que alguna vez podremos hacer un programa especialmente para eso. En este caso, la empresa debe tener vacantes reales. Es una empresa que tiene vacantes. Entonces, de esas vacantes entra al programa una cantidad determinada y colocamos a esos jóvenes, pueden ser el propósito que sean personas jóvenes, personas con discapacidad. En el caso de... Personas jóvenes de sectores socioeconómicos bajos. Y aparte también personas con discapacidad. Muy bien. En el caso de las personas y mujeres, por supuesto. Porque el propósito también es insertar mujeres. Entonces, las personas con discapacidad no son 3 meses. Para las personas con discapacidad, las empresas que incorporen a personas con discapacidad en vacantes, entonces serán 6 meses que le pagaremos de salario. Mira qué bien. Podrá estar esa persona con discapacidad
durante 6 meses en la empresa. Esto, Eddie, va a terminar con una tradición en ciertos sectores donde el joven hace hasta 1 año de pasantía gratis para poder adquirir experiencia, porque es la única manera que tiene de adquirirla y lo hace gratuito. Y aquel que no puede pagarse y costearse sus almuerzos y sus pasajes tiene que salirse. Exacto. ¿Cuáles son las responsabilidades de la empresa que decida, ¿cómo se llama esto? Registrarse. Sí. La empresa que decida registrarse y que sea aprobada. ¿Qué responsabilidad tiene ante esa persona que va a emplear y cómo ustedes van a monitorear que efectivamente se le dé el entrenamiento necesario que es un requisito? Sí, que en este caso se trata de entrenamiento, no de pasantía, sino de que esos jóvenes, imagínate un jovencito que nunca ha trabajado y se pregunta cómo será en el lugar de trabajo, cómo me recibirán, cómo yo podré manejarme frente al jefe, cómo me tratarán, cómo será. Entonces, este es un entrenamiento y a partir de ese momento ya tuvo una experiencia de 3 meses, pero una experiencia muy importante. Entonces la empresa le da ese entrenamiento, mientras él realiza un trabajo normal, como un empleado normal. Ya a partir de esos 3 meses de un empleado formal que está insertado en la seguridad social, recibiendo él y su familia el beneficio de la seguridad. Sí. Implica la seguridad frente a los accidentes laborales, estará protegido por el IDOPRIL frente a cualquier accidente. Implica el inicio como cotizante para una pensión, entra al sistema de pensiones. Entonces, todo esto convierte a ese joven en un empleado dentro de la formalidad. Entonces, a propósito de la pregunta, las empresas presentan las vacantes con un compromiso también de que el 50% de quienes se incorporen al programa en esa empresa van a ser incorporados a la empresa. Esa es la pregunta. Que van a quedarse, que un 50% entra a la empresa. Después de los 3 meses, ya entonces la empresa asume como un empleado como un empleado formal. más, pero inicia como un empleado más. Pero la empresa no tiene el compromiso de contratarlos a todos. Es decir, estos jóvenes que tienen una formación, que entran a la empresa, pues tienen que tener, vamos a hablar de los requisitos para ellos, que es muy importante para que la gente sepa si el joven qué tipo de formación o qué tipo de habilidades tiene que tener. Pero entonces la empresa, que es bueno para la empresa, porque muchas veces a la empresa le cuesta invertir, es una especie de inversión en ese empleado, si después el empleado se va, que esa es otra, a otro lugar donde le ofrecen más, pero también muchas veces puede ser que el empleado no dé, a pesar de la formación, no sea el más adecuado. No tiene que tener un compromiso de mantenerlo en la empresa. Ya si le dio la formación, solo la mitad de los que entren. Y si entran 3 en una empresa, por ejemplo. Sí, si son, supongamos que son 10 o 13. Entonces, pero las empresas medianas también deben tener esa posibilidad. Claro, hasta las micro. Y las pequeñas y las micro. Empresas. Estamos hablando de 2 o de 3 empleados. Ya no hay pequeñas empresas y por supuesto empresas grandes, porque también son espacios para entrenarse y para insertarse en las empresas grandes. Estamos hablando de que en el evento, en la actividad que hicimos el pasado jueves, estuvieron ahí representados todos los gremios empresariales, todos, y muchas de las principales figuras empresariales, principales empresarios del país, que van a darle el apoyo al programa. Ese programa implica también que después que ya se cumplen los 3 meses, entonces les entregamos un certificado de que fue parte de ese entrenamiento, que está entrenado y cuando llegue a otro lugar ya está llegando alguien que tiene experiencia
En su resumen se puede agregar. La empresa está en el compromiso, además es una contribución de los empresarios también. Claro, nosotros, el gobierno, estamos pagando a través de este financiamiento, pagando estos salarios durante los 3 meses. Entonces, la empresa tiene ese compromiso de insertar a quienes cumplan también con los requisitos establecidos. No es que alguien que entró al programa, pero que no es una persona que no pone de su parte lo suficiente o no tiene la capacidad. Entonces, ya en ese caso no. Pero déjame decirle a ustedes y al país que en el piloto que hicimos se insertaron muchas personas. Después el dato exacto, pero tenemos una gran cantidad de personas que se quedaron en las empresas. Qué bueno. Y hay un gran interés, de modo que nosotros estamos muy, muy optimistas en cuanto al resultado que va a tener esto para la juventud, para las personas con discapacidad y para la mujer. Hay otro programa que es de capacitación. Jóvenes, personas que buscan empleo, se inscriben en un curso, tenemos 10 cursos distintos aproximadamente en Infotep. Y entonces se inscriben en cualquiera de los cursos, nosotros le facilitamos un estipendio. Le damos el dinero, transporte, el curso, transporte y unos recursitos para el desayuno o si es de tarde. El caso es que estamos dándole unos recursos. Y si son mujeres solteras y eso, un recursito mayor. Y a los que son discapacitados, un recursito mayor todavía. Entonces, la idea es abrir la puerta del mercado laboral a la juventud, a la mujer, a personas con discapacidad y a todo el que anda buscando un empleo. Diana, ministro, yo quería preguntarle si sobre otro tema, porque ya entra en vigencia este mes el aumento salarial del 8% al salario mínimo, y me gustaría preguntarle cómo se va a hacer el seguimiento de que las empresas lo cumplan. ¿Para quiénes es el aumento del 8% y cómo se va a cerciorar el Ministerio de Trabajo de que efectivamente a la gente le suba el sueldo? Un saludo, Diana, un abrazo. Un abrazo, sí. Bueno, este 8% se suma al 12%, es un 20% de aumento este año, desde el día 2 de febrero del año 2025 al año pasado, al día 2 de febrero de este año. En un año, un 20%. Estamos hablando de un 20%. Eso fortalece significativamente la capacidad del salario en la República Dominicana, muy significativo. En las empresas grandes, que se conocen como las no sectorizadas, que son la mayoría, 1.400.000 personas, 300 y tanto, este aumento impactó a 1.400.000 personas. Entre las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas y las micros. Las grandes empresas, los trabajadores de grandes empresas, ahora van a tener un salario de 29.888 pesos. Salario mínimo. ¿Medianas empresas, el mínimo? ¿Cuánto será el mínimo en mediana? 27.489, que aquí lo tengo. ¿Y en las micro? Y la micro. Pequeñas y micro. 17.000 y tanto. En ese sentido, hay un aumento significativo. Bien. Y el impacto que tiene es un impacto tal que en el caso de las grandes empresas sobrepasa en un 108
4.4%, el primer quintil. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, el salario mínimo de las grandes empresas sobrepasa el primer quintil. Y esa es una noticia muy, muy buena. Sí, pero yo le preguntaba a Eddie que cómo se va a cerciorar el Ministerio de Trabajo de que efectivamente las empresas cumplan y ejecuten el aumento salarial. Bueno, las empresas tradicionalmente, en su inmensa mayoría, cumplen con estos aumentos. Sin embargo, vamos a tener líneas abiertas para que cualquier empleado que no haya reciba ese aumento pueda, exacto. Entonces, se comunica con el Ministerio de Trabajo y lo informa. El Ministerio de Trabajo entonces toma las medidas del lugar, incluyendo las multas correspondientes. En todo caso, los inspectores van a andar también recorriendo las empresas para garantizar que se cumplan. Pero la mayoría de los empresarios, sobre todo los que están en la formalidad, cumplen, claro que sí. Cumplen. Antes de que se me acabe el tiempo, que no quedó completo, y hay mucha gente que ahora mismo debe estarse haciendo esta pregunta, ¿hay un cupo limitado para el pago al entrenamiento en las vacantes que tengan las empresas a esos empleados durante 3 meses y a los discapacitados por 6 meses, como acabas de decir? Y 2, ¿qué tipo de formación, qué tipo de requisitos son los necesarios para participar? ¿Es de acuerdo a lo que pide la empresa? Porque puede ser formación superior, en fin. Sí, pero como son empleos de salario mínimo. Pero muchos profesionales con salario mínimo. Sí, sí, muchos. Muchísimo, la mayoría. Pero hay muchos con salario mínimo. Pero de acuerdo a los requisitos que requiera la empresa. A los que requiera la En empresa. ese sentido... ¿Y ustedes no tienen límite, no tienen un cupo además, de personas que cada año los van a permitir participar? Vamos, por ejemplo, hasta este trimestre vamos con 4.000. 4.000. Pero nosotros vamos a llegar a cantidades elevadísimas, tanto en lo que tiene que ver con ese programa, como en los programas de capacitación. De capacitación, claro que sí, eso debería ser exacto. Sí, entonces una parte de los que van a ser insertados forman parte de la bolsa de empleo que tenemos y que se va formándose en la jornada que hemos hecho y con personas que se incorporan a la bolsa de empleo. Entonces, de ahí también vamos colocando. Es un programa amplio. Nosotros pensamos en los próximos meses, años, llegar a 16.000. Aumentarlo bastante. Y para que quede claro, tanto el interesado en participar como las empresas interesadas, ¿se registran en? Sí, hay un equipo del Servicio Nacional de Empleo que le da seguimiento. Por ejemplo, alguien la empresa que quiere participar, firma un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, con los requisitos establecidos, presenta las vacantes y entonces sobre esa base se presentan a su vez los solicitantes de empleo, son buscadores de empleos. Entonces, headhunters. Sí, entonces se incorporan. Luego de incorporado también tendrán un seguimiento para ver cómo va funcionando. Y al final también las empresas tienen que cumplir con la totalidad dentro del plazo establecido. ¿Por qué? Porque el dinero del pago de los salarios, porque es un pago a un empleado. Se tiene que dar 3 meses. Entonces, ¿quién paga el dinero? La empresa. Entonces... Pero la empresa recibe el dinero del ministerio. La empresa recibe el dinero y si ha despedido al empleado y está recibiendo ese dinero... No, tienes que cumplir con la Por cantidad. eso digo... Si el dinero es para 50 empleados, tiene que cumplir
con 50 empleados. O notificar si quiere sacar a esa persona del equipo. Pero si lo saca, tiene que entrar otro. Tiene que entrar Entonces, cumplir. El caso es que siempre el empleado tiene que cumplir los 3 meses. Perfecto. Fantástico, Eddie. Y después está un seguimiento. Te vamos a dejar el programa entero a ti. De un equipo, un seguimiento estricto para que se cumpla. Tú le vas a decir al próximo invitado que ese también es parte del precio. Tu tiempo. Es un amigo, es un amigo. Porque no le voy a quitar más tiempo. Venimos para hablar de las jornadas. Eso me interesa. Sí, vamos a... Y de la formalidad. Y del tema de la formalidad, porque ha sido el grave problema, el gran problema del Ministerio de Trabajo a lo largo de tantos años, la informalidad en República Dominicana y de la DGI y de todo el mundo. O sea, es algo que tenemos que ir erradicando. Pero ahora nosotros decidimos que no es el ministro de Trabajo, es el busca empleo. El busca empleo. Buscando el empleo a la gente. Ah, muy bien, caramba, me gusta. El headhunter de trabajo en República Dominicana. Gracias, Eddie Olivares. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de lo que va a pasar a partir de ahora con los paneles solares. Ya por fin han cambiado muchas cosas y usted se va a enterar de todos los detalles. A ver si esa cuenta de luz baja de una vez por todas. Ya volvemos.